NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. El comentario que quiero realizar está promovido de alguna manera por los operativos policiales que en los últimos días se vienen sucediendo de manera sistemática casi, al menos en la zona sur de este distrito. Operativos policiales que tienen como blanco principal a los adolescentes y jóvenes que son interceptados mientras transitan las distintas arterias de las localidades sureñas y son recabados por agentes principalmente de la policía local, que además de pedirles los documentos, también los inquieren sobre algunas preguntas que por supuesto son de tono arcaico, hasta ridículo si se quiere, como por ejemplo a dónde se dirigen o de dónde vienen. Pero también hay aseveraciones que contienen elementos de juicio muy graves. Por ejemplo, aquí nos hemos enterado que a una joven la habían interceptado hace algunos días mientras circulaba en una motocicleta y la acusaban de poseer droga, cuando en verdad esto no era así. Una aseveración sin siquiera dar lugar a la duda. Pero ¿cómo es parte esta metodología de un orden represivo, un orden que no simplemente ocurre aquí en el Partido de la Costa, sino que somos en definitiva un brazo más de lo que sucede a nivel general? Y en esto me parece que no existe un gobierno culpable, existen todos los gobiernos y el arco político culpable, es decir, un sistema que como modo de producción tiene esta característica como uno de sus ejes trazados y objetivos: el control social, el control del desorden social que se impone desde el poder hegemónico. Y no solo quiero referirme al capitalismo como parte de este mal, de esta inclemencia, porque también en otro modo de producción como el socialismo o el comunismo sucede exactamente lo mismo. Uno debería suponer que no tendría por qué existir la policía en esos lugares donde impera otro modo de producción absolutamente diferente y que se basa desde la declamación en los derechos populares. Y sin embargo, la policía existe y quizá actúa de manera mucho más terrible, en algunos casos, que en otros países que están bajo la égida capitalista. Indudablemente aquí debemos hablar de una cuestión de Estado que es respetada por todos los sectores de preeminencia. Vivimos bajo el ordenamiento de un Estado panóptico, ese Estado que observa la totalidad de la superficie en que nos movemos, de los habitantes en que se mueve esa dirección o esa superficie, desde un punto único. Ese punto único, precisamente, es donde se instala el poder. Cuando digo Estado panóptico me estoy trasladando, casi sin querer, a la tesis de un pensador fabuloso como fue Foucault, quien decía que la única función de la policía era reprimir el desorden imperante. No tenía otra función, no servía para otra cosa. En definitiva, es el brazo armado, uno de los predilectos, para reprimir ese desorden que el mismo Estado impone. ¿Y cómo lo impone? A través de un discurso principalmente que es de la inseguridad. La inseguridad que también es generada y es transferida desde los estratos de poder a través principalmente del terrorismo de Estado, de la imposición del miedo, del terror, de un miedo y un terror no solo a un delito común, eso es una circunstancia, un terror y un miedo que se basa, por ejemplo, en el desempleo, en el hambre, en la pobreza,
en las entidades crediticias fraudulentas, en una educación arcaica, en una desigualdad colectiva que tiene una brecha absolutamente distante en el escalafón en que todos nos ubicamos. Ese discurso de la inseguridad que produce, indudablemente, violencia. ¿Por qué produce violencia? Porque nace de un útero que se llama crueldad, la crueldad de Estado. Pero no solamente esa violencia y hasta muertes que se suceden, tienen como responsabilidad el accionar policial. Precisamente ese accionar policial se produce en el marco de legitimización de la violencia y de la crueldad emanada desde el Estado. Como decía también Foucault, el accionar de la policía, indudablemente al amparo, a las órdenes del Estado, no tiene otro objetivo que el control social. Dentro de este control social, su blanco predilecto, hoy, en esta etapa, en esta vara que es la transformación del estado de cosas según las etapas históricas, a los jóvenes y adolescentes. Es decir, se designa una parte de la comunidad para ser retratada y catalogada como enemiga. Es decir, poco le importa al Estado combatir el delito común o la violación de la ley, sino combatir a una franja previamente designada de la población. En este caso, reitero, en este estado de cosas, en este hoy, el blanco predilecto son los jóvenes y adolescentes. No todos, pero sabemos que hablamos de los jóvenes y adolescentes por siempre desamparados, con una genética de desamparo, con una cuestión casi antropológica de desamparo. Vimos a lo largo de nuestras vidas cómo ciertas figuras paradigmáticas fueron reprimidas en distintos momentos. Por ejemplo, la represión y la persecución en un tiempo determinado de los vagos, de los delincuentes menores, de aquellos que cantaban tangos en lunfardo, de los anarquistas, de los terroristas y hoy de los actuales adolescentes y jóvenes. Y para que esto se lleve adelante, el Estado recurre a sus brazos armados. El sistema recurre a sus brazos armados. Cuando no alcanza, impone dictaduras cívico-militares, gobiernos de facto. Y cuando todavía la peligrosidad no es tan extrema, recurre a lo primero que tiene a mano, a lo más fácil, al obediente debido, al gatillo fácil, a la policía, que no posee un origen, no posee un paradigma de pertenencia, sino que aquel que quiere ser policía, y sobre todo en estos tiempos, es una persona que decide abocarse en la búsqueda de un trabajo. Considera a la policía como un trabajo. Se ha dejado de lado ese pensamiento que uno podía tener que aquel que ingresaba a la policía lo hacía por una cuestión casi genética o ideológica. No, hoy se lo hace por necesidad. Y esto es lo que extrema el riesgo, el peligro, aunque parezca increíble y aunque parezca un dato menor. Porque ese trabajo de ingresar a la policía y de hacerse policía en muchos, en la mayoría, moldea ciertas subjetividades, pero que nunca se aleja de ese principio que fue la elección de un trabajo. Ante la desocupación, ante la inseguridad extrema, desarrollada, expandida, desde los órdenes de poder hegemónico hablamos, también aquel que decide
buscar un trabajo no descarta la posibilidad de ser policía, porque además le otorga cierta autoridad, cierto poder, además, por supuesto, de un ingreso económico. Y aquí no hay gobierno que pueda quedar al margen de esta acusación, ni aquellos que se han denominado progresistas o de vanguardia, como el anterior gobierno al de Mauricio Macri, hablamos del kirchnerismo, que en una actitud bien populista generó la expansión de escuelas de policía, generó la expansión de las policías locales, como si no alcanzara con la federal y con las de las provincias, generó más mano de obra represiva, para no hacerse cargo, precisamente, de la inseguridad verdadera, esa que, por ejemplo, se da en las fábricas, con los accidentes laborales, accidentes que son atentados laborales, que ocasionan muertes, porque a nadie le importa la vida de un obrero o de un trabajador. La inseguridad que se da con el desempleo, con el hambre, con la pobreza, con la exclusión, con las desigualdades en todo ámbito. Quiero hacer también un apartado para un accionar o un pensamiento, digamos, porque nos llega a esa acción, de la izquierda electoralera, que a medida de solución, como si fuese una solución, ofrece la posibilidad, teórica por cierto y como siempre, de sindicalizar a la policía para que ésta mejore. De ninguna manera pide por el desterramiento de ella, sino de la sindicalización. Típicamente una postura de izquierda electoralera. Y es imposible sindicalizar a la policía, porque la policía como institución tiene una estructura que se basa en las jerarquías, en la verticalidad, que despoja a aquel que es un agente policial de poder elevar cualquier queja ante sus superiores. Tampoco, y esto está claro, cuando uno asiste como periodista, o asistía porque ya no lo hace, a una comisaría para poder reportear a algún integrante de esa fuerza por un hecho ocasional o por un hecho particular, sabemos que no dan ese tipo de entrevistas sin antes tener el permiso de un superior. Entonces, ¿cómo hablamos de sindicalizar a la policía? Un policía lo que quiere es mantener su trabajo y no puede ni quiere, por una cuestión corporativa también, denunciar lo que pasa dentro de la institución. Tampoco se puede ni quiere quejarse porque su salario es bajo, porque le faltan elementos para su tarea, para desempeñar su trabajo, porque, en definitiva, la policía como institución, como ideario, es vertical, tiene jerarquías, tiene un ideario muy particular que hace que sea imposible sindicalizarla. Esta es una promesa de campaña más que nada de la izquierda electoralera y una posición absolutamente absurda y ridícula. Aquí lo que hay que pedir es el desterramiento absoluto de estas fuerzas de represión. Para culminar, hoy por hoy ya no se agrede a la rebeldía social a través de estos brazos armados, sino a los emergentes sociales. Emergentes sociales que son las víctimas de un proyecto político-económico principalmente que desarrollan los distintos gobiernos y que son absolutamente perjudiciales para ese sector que es elegido como enemigo para hacer valer la fortaleza de ese poder hegemónico. Entonces vemos como hoy el blanco predilecto en eso de los emergentes sociales son los adolescentes y los jóvenes.
si realmente creemos de manera honesta que el problema de la inseguridad hoy pasa por la juventud o por la adolescencia, lo que deberíamos inmediatamente hacer de manera urgente es proponer solucionarla con un grupo de sociólogos, de psicólogos sociales, de pedagogos, incluso, ¿por qué no?, tratar de instruir a los arcaicos docentes de esta escolaridad magra y no pasar esa solución por un operativo policial para seguir amenazando, reprimiendo e imponiendo el terrorismo de Estado.